México a principios de los años 80 era un país que transitaba entre las promesas de modernización y las duras realidades de la crisis. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, dominaba la vida política desde hacía más de medio siglo. Había construido un sistema casi inquebrantable de poder, basado en el control de sindicatos, organizaciones campesinas y estructuras clientelares. El presidente de la República seguía siendo el eje central de la política nacional, con un poder que parecía absoluto, pero también cada vez más cuestionado. El auge petrolero de finales de los 60 había alimentado la ilusión de que México entraba por fin a la modernidad, pero la caída de los precios del crudo y la deuda externa desbordada hicieron estallar la burbuja. En 1982, una brutal devaluación sacudió al país y obligó al gobierno entrante de Miguel de la Madrid a aplicar políticas de austeridad y contención. En la capital, sin embargo, la modernidad seguía siendo visible en el paisaje urbano. La Ciudad de México crecía de manera vertiginosa. Grandes avenidas, centros financieros, multifamiliares y nuevas colonias surgían para dar la impresión de un país que avanzaba. Sin embargo, está temblando. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos tomando con una gran tranquilidad. El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un fuerte sismo azotó al país y dejó marcada, para siempre, la memoria de México. Ese día fue conocido como el Jueves Negro. Esa mañana tan extraordinaria en muchos sentidos, conmigo empezó en casa. Vivía yo en un condominio horizontal aquí en Tlalpan, a 3 cuadras del centro de Tlalpan, y estaba yo saliendo de bañarme porque estaba preparándome para llevar a mi hijo mayor, que en aquella época tenía 3 años, al kinder. Y en eso empezó a temblar, pero me sorprendió muchísimo lo largo que fue, porque con la reacción natural que tenemos los sismólogos, en cuanto empezamos a sentir el sismo, a qué horas empezó, cuántos segundos duró la sensación, y pasaron 2 minutos y seguía oscilando, y oscilando, y oscilando. Yo estaba en mi casa desayunando, vivo en Tepepan, cuando empezó a temblar. Era muy obvio a mí, por lo menos, que era un gran temblor. Lo que pasa es que en la casa tenemos también lámparas de diferentes alturas. Y cuando ocurren temblores, yo puedo ver qué tanto están moviendo para tener una idea de qué tan grandes son. Entonces era muy claro que era un gran temblor. De hecho, el movimiento me despertó muy sobresaltado porque inmediatamente cuando abrí los ojos vi que casi se me venía encima un librero que estaba al lado de la cama. Entonces lo que hice fue pararme rápidamente para detenerlo. Y entonces fue cuando me di cuenta de que estaba ocurriendo un sismo bastante fuerte. El movimiento fue atenuándose a los pocos segundos, digamos, después de 1 minuto ya prácticamente el movimiento era casi imperceptible, todavía se sentía, pero fue la primera vez que sentí un movimiento así de fuerte en la Ciudad de México. Estaba con mi mamá, yo estaba a punto de salir, recuerdo en ese tiempo entrenaba atletismo. Iba a entrenar cuando mi mamá oí que empezaba a gritar y yo estaba pues por salir y me acuerdo que no podía ni caminar en las escaleras. Me acuerdo que era un movimiento muy fuerte y logré salir con ella al patio y nada más vi cómo las cubetas se vaciaban de agua. Era difícil, ¿no? Imaginar lo que había sucedido en la ciudad. Y vimos la transmisión de Jacobo Zabludowski, que Zabludowski, no sé si tú sabes o recuerdas, que logró con una cámara portátil transmitir al cerro aquí de la Jusco
y del Cerro del Ajusco transmití porque Televisa estaba totalmente destruida, ¿no? Las torres por el suelo. Cuando vimos eso, fue un silencio absoluto y lo vimos por unos minutos y yo me acerqué al profesor Rosen y le dije, Emilio, nosotros nos tenemos que ir, no tiene sentido estar aquí. Y me dijo, váyanse. Y estábamos todos muy impactados. La capital del país, uno de los puntos más afectados por este sismo, cambió drásticamente de panorama. Edificios colapsados, escombros por las calles y sonidos de ambulancias inundaban los oídos de las personas. Ante esta orfandad, surgió la famosa solidaridad mexicana. Fue también conmovedor, inclusive desde allá, ver la reacción social, que yo todavía pienso que se ha estudiado poco. El gobierno desapareció. El gobierno realmente desapareció. El presidente no salió a hablar públicamente en los 4 primeros días. Y realmente quien inició el rescate fue la sociedad civil. Fue algo difícil porque me acuerdo que unos tíos que eran médicos nos invitaron a ir a ayudar a esta calle de Insurgentes y Álvaro Obregón. Había 3 edificios derruidos en esa zona y me acuerdo que por 3 días junto con mis primos y unos amigos estuvimos ayudando ahí a remover escombros y sí impacta, o sea, impacta mucho cuando encuentras un cuerpo. Me acuerdo que los soldados te decían que avisaras cuando encontrabas el cuerpo, ellos subían, hacían la maniobra de bajar el cuerpo y lo metían en unos cerros de hielo, ¿no? Que traían, me acuerdo bien, de Bachoco, venía el camión, y ahí metían abajo pues, a los cuerpos, ¿no? Y no sé, como que en esa época el tiempo se detuvo. Son las 7:19. El terremoto empieza a sentirse y va creciendo en intensidad. La ciudad se llena de pánico, sobre todo en aquellas áreas en donde los edificios se desploman. La incredulidad y la angustia se mezclan. El dolor y la muerte cobran presas en miles de hogares. Las personas que viven en las zonas donde no hay derrumbes no imaginan siquiera la catástrofe que los rodea. Entre todo este caos, la Universidad Nacional Autónoma de México apoyó de diversas formas ante la emergencia. Las facultades de Medicina, Ingeniería y Arquitectura salieron a las calles de la ciudad a atender la crisis. La comunidad universitaria se movilizó para rescatar personas, evaluar daños y organizar brigadas de apoyo alimentario, sanitario, médico, psicológico y logístico. Atendieron enfermos junto a edificios en ruinas y diagnosticaron estructuras en riesgo. No obstante, la demanda de la sociedad implicaba mucho más. Había una hilera de periodistas que iba casi de entrar del instituto al estacionamiento, que estaban esperando tener información que no teníamos. Y a Jaime Yamamoto, que era el otro sismólogo, le dijo que se fuera al centro de la ciudad para ver si de veras lo que decían había pasado. Y Jaime hizo un recuento muy interesante de lo que vieron junto con la Ana Lilian Martín del Pozo. En la UNAM ya existía una comunidad que buscaba respuestas. El Servicio Sismológico Nacional, el Instituto de Geofísica y el Instituto de Ingeniería trabajaban para entender y explicar el acontecimiento. ¿Cuál era la localización del sismo? ¿Cuál era su magnitud? Pero las respuestas no llegaron de forma sencilla. Se fue a la luz. Entonces no había información, no había registros sísmicos disponibles para hacer cosas, ¿no? Eso fue el problema, que no teníamos nada de información, casi nada. Fui de hecho al Instituto de Ingeniería porque tenían señales que venían en tiempo real y era mucho más fácil localizar los eventos y hacer algún tipo de preliminar análisis. Pero el problema era que ahí también, debido a falla de la luz,
había muy poca información disponible, suficiente como para más o menos orientar de por dónde venía el temblor, sin saber qué tan lejano de la ciudad era. Pero podría uno inferir que venía del lado de Michoacán, y pensando que es un temblor de la zona de subducción, pues era claro que era la costa de Michoacán, sin saber más. En ninguna idea de la magnitud del temblor. No había registros útiles. Serían por ahí de las 11 de la mañana, creo yo, y pues tenemos que decir algo. Y Krishna había visto estos datos de Instituto de Ingeniería que estaban totalmente saturados, es decir, que se veía la llegada de la onda, pero se veía totalmente saturada la señal, no se podía identificar fases de arribos de ondas, que es lo que nos permite localizar. Y pues decidimos, con base en eso y algunos datos que nos trajeron de Tacubaya, decir que venía de... Sabíamos que venía del... Había evidencia en esos datos que venía del sur, del suroeste, dijimos Guerrero, Michoacán. Era un completo caos. Era un completo caos, sobre todo en el Servicio Sismológico Nacional, porque la gente estaba tratando de obtener información de los pocos registros que se tenían. Hay que recordar que en aquel entonces únicamente se tenían datos de las estaciones mecánicas del Servicio Sismológico Nacional. Cada vez que ocurría un sismo grande, sentido, el personal tenía que trasladarse a Tacubaya, a la estación central, para poder analizar los registros, desde ahí comunicarse telefónicamente con los operadores de las estaciones foráneas a fin de que les dieran información, simplemente información de la hora de llegada de las principales fases. ¿Por qué? Porque ese es el insumo principal para poder localizar el evento. Con esto lo que quiero decir es que en los primeros momentos no se sabía de dónde provenía el evento. Los instrumentos sísmicos, en 1985, consistían en sismómetros que registraban los movimientos telúricos mediante tambores analógicos, los cuales eran interpretados y comunicados por vía telefónica. Asimismo, se contaba con unas cuantas estaciones telemétricas que enviaban información en tiempo real. Sin embargo, la falta de energía eléctrica, la caída de líneas telefónicas, el reducido número de estaciones y la saturación de sus señales complicaron la obtención de información. En aquel tiempo, el Servicio Sismológico Nacional tenía pocas estaciones dentro de la República Mexicana. Algunas estaciones, y muy pocas, eran también de otros proyectos en donde tenían redes que nos llegaban a nosotros vía telefónica. Todo lo que nos llegaba por telemetría era prácticamente vía telefónica. Aquí podemos ver algunos tambores de esa época, y entonces solamente había pocas estaciones que nos llegaran en tiempo real. También existían otras estaciones, pero eran autónomas. Eso quiere decir que había un operador y el operador era el que hacía la lectura y luego por vía telefónica nos decía a qué hora se había registrado en ese lugar. Eran muy pocas. Yo le puedo decir que eran aproximadamente 20 estaciones que funcionaban con continuidad, ¿sí? Y había algunos proyectos que, como lo era RESMAC, que era un proyecto en donde funcionaba con esas estaciones telemétricas, pero eran estaciones muy cercanas a la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla, en Iguala, en la parte central. Entonces, obviamente, no se daba abasto para cubrir. Solamente tenía la capacidad para obtener información más o menos inmediata de la localización de sismos muy fuertes, como fue el caso del 85. Sin embargo, esos registros carecían, no nos podían dar mucha información. Como eran inscritos en papel, no nos podían dar mucha información, principalmente de la magnitud del sismo. La magnitud no se podía saber
puesto que todos los instrumentos estaban saturados. Hay que recordar que en aquella época únicamente existían registros de tipo analógico, no digital como actualmente. Entonces, los registros de todas las estaciones, de todos los instrumentos, estaban completamente saturados, de tal manera que solo se podía saber la hora de inicio, la hora a la que llegó el primer arribo a la estación correspondiente. Después no se veía absolutamente nada. Una cosa muy importante para poder saber de dónde proviene el sismo es que se identifiquen dos fases principales. La primera, que le llamamos fase P, y la segunda, fase S. Resulta que como todos los registros estaban saturados, no se podía identificar. Entonces, pues se recurrió a las estaciones foráneas e inclusive a las estaciones internacionales. Mira, la localización la tuvimos creo que como al día siguiente o a los como a las siguientes, yo diría 36 horas, porque lo que pasó fue que esa mañana nos dividimos. El doctor Herrera a mí me dijo, ¿qué hacemos para saber dónde ocurrió? Dije, hay que poner aparatos. Bueno, preguntó a todos. ¿Qué hay que poner? ¿Qué hay que hacer? Hay que poner aparatos en la costa para saber dónde ocurren las réplicas. Y las réplicas, ¿cómo lo seguimos haciendo? Nos permiten delimitar la zona donde ocurrió la ruptura, en la zona de la falla. Entonces me dijo, vete tú y que se quede Lautaro, porque Lautaro era fantástico con la prensa. Y volamos a Zihuatanejo. Y un grupo de ingeniería se fue a Acapulco. Y la idea era que de alguna manera nos íbamos a sincronizar, porque como no sabíamos exactamente dónde estaban, ellos empezaban de Acapulco, nosotros de Zihuatanejo hacia Michoacán, y nos íbamos encontrando, y pues a las primeras horas nos dimos cuenta dónde estaban las réplicas, y ya todos nos concentramos en la zona de Michoacán. Cuando se restauraron las comunicaciones, gracias al apoyo internacional, se pudieron obtener registros sísmicos útiles para determinar la localización y magnitud del sismo. Después de varias horas, finalmente obtuvieron las respuestas. El USGS concentraba una gran cantidad de sismómetros que podían facilitar la localización de estos grandes sismos. Y de esa manera, entonces, comunicarlo a las autoridades, hacerlo de difusión global. La ventaja que tenía el USGS es que ellos controlan estaciones tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en Centroamérica. Y con varias de esas estaciones ayudó para que trataran de afinar la localización que eventualmente dio en la región cercana no cercana, en la parte de la costa de Michoacán frente a Lázaro Cárdenas. A mí me llamaba la atención, las magnitudes preliminares eran medio extrañas, ¿no? Hablaban de 7.8, de 7.9, de más, no había mucho control en esa parte, y me llamaba la atención porque al menos era una zona que se consideraba asísmica, en donde no se tenía un registro de que hubiera habido un gran temblor en los últimos 200 años. Yo recuerdo que mi director de tesis de maestría en aquel momento me dijo, ahora que te vas, pregunta allá a donde vas, en Europa, cuál es la magnitud del sismo, porque no la conocemos. Y de hecho la magnitud del sismo se conoció días después, cuando ya se tuvieron registros de todo el mundo y se pudo conocer exactamente la duración y otros parámetros que permiten conocer la magnitud del evento. Bueno, el epicentro después sabemos que fue cerca de un lugar en la costa, que además afortunadamente coincidió con uno de los aparatos acelerográficos que el Instituto de Ingeniería había colocado, porque todos teníamos en la mente que el sismo ocurriría en Guerrero, en lo que le seguimos llamando la brecha de Guerrero, en un lugar que se llama Caleta de Campo. Ahí se inició el sismo y cubrió una buena parte de la costa de Michoacán, llegando prácticamente hasta Zihuatanejo. Y la magnitud estimada hoy día es entre 8 y 8.1. Entonces, ¿qué había pasado? Porque esta información era súper valiosa. De hecho, fue el primer temblor registrado justo arriba de plano de falla en Caleta de Campo. Gran sorpresa los registros. Los valores de aceleración eran muy, muy bajos, como 200 centímetros por segundo cuadrado, justo el valor que tenía
aceleración en el SST, aquí en la Ciudad de México, 350 kilómetros lejos del temblor. El movimiento de aceleración que veía uno justo arriba del plano de la falla era igual que lo que estábamos registrando en la zona lago de la Ciudad de México. Entonces fue una cosa muy impresionante y abrió todo un campo de investigación, no en tiempo real, obviamente, pero fue una información súper valiosa, única. En el 85 había muy pocos sismómetros en la capital, contados sismómetros, de tal suerte que cuando la realidad se impone esa mañana de 85, pues los registros existentes todavía no permitieron ni remotamente caracterizar el peligro en su extensión dentro de la Ciudad de México. Entonces, a raíz de eso, el CIRES, no lo mencioné, el responsable de la alerta sísmica mexicana, empieza a instalar una vasta red de acelerómetros en la Ciudad de México, que es la red acelerométrica de la Ciudad de México, junto con el Instituto de Ingeniería por su lado, y CENAPRED también, se empieza a instrumentar la Ciudad de México, y con base en el registro de sucesivos terremotos de mucha menor magnitud que el de 85, se empieza a descubrir, a caracterizar, a cuantificar la respuesta sísmica del suelo de la Ciudad de México. El sismo de 1985 representa un antes y un después en la sismología mexicana. Las profundas cicatrices sociales, económicas y políticas que dejó el terremoto impulsaron un compromiso nacional para aprender de la tragedia. Entre esos aprendizajes estuvo el impulso a la instrumentación sísmica y a la investigación científica. La importancia de ese terremoto radica o se desprende en todo caso de la desgracia que supuso en la Ciudad de México principalmente, donde sabemos que hubo al menos 6,000, algunos dicen más, 10,000 muertes y por lo menos 190 edificios colapsados. Esa tragedia supuso muchas cosas. Digamos, institucionalmente, más allá de la reacción de la sociedad civil para poder atender a la emergencia, inmediatamente después el gobierno de México se da la tarea de crear instituciones encargadas de evitar que una tragedia similar se vuelva a ocurrir. Entonces se crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Esto es al año siguiente del terremoto, bajo la supervisión de la Comisión de Reconstrucción a raíz del sismo. Y paralelamente se empieza, junto con el gobierno de Japón, la UNAM y el gobierno de México, se empieza a concebir la construcción, la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Al mismo tiempo, académicos emanados de la UNAM y abrigados por la Fundación Javier Barros Sierra crean el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, entre otras cosas, porque también está el Centro de Investigación Sísmica. El CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, instala una serie de sensores sísmicos en la brecha sísmica de Guerrero, con el fin de alertar a la población de la capital en caso de que un futuro terremoto se produjera ahí, donde no ha ocurrido un gran sismo desde 1911. Y bueno, con estas instituciones creadas, se crea luego, años más tarde, el Centro de Alerta de Tsunamis, ¿sí? que auspiciado por la Secretaría de Marina, y una serie de, digamos, de instituciones, subinstituciones, que han permitido, por ejemplo, formar profesionales dedicados a la protección civil, a través de la Escuela Nacional de Protección Civil del CENAPRED. En fin, entonces institucionalmente fue un parteaguas el terremoto de 85. Bueno, más bien se consiguieron recursos para instalar por primera vez en México
sensores de banda ancha, eso implica un rango de frecuencia muy alta. Y estas estaciones pues eran muy caras en su época, como $60,000 cada estación, ¿sí? No sé actualmente cuál sea el precio, pero no creo que haya bajado mucho. Y obviamente pues la UNAM no tenía los recursos necesarios para ir haciendo este cambio de la nueva red sismológica. Entonces el doctor Gerardo Suárez y yo, él siendo jefe del departamento de sismología y yo jefe del servicio, nos abocamos de tratar de conseguir los recursos. No fue fácil, tocamos muchas puertas, varios lugares, hasta que finalmente llegamos a la Secretaría de Gobernación. Y en la Secretaría de Gobernación fue algo igual un poco curioso, porque el secretario de Gobernación, que no recuerdo su nombre en ese momento, nos dijo que sí estaba interesado en apoyar a la UNAM y el Servicio Sismológico Nacional. Habló a su secretario o asistente o director de finanzas y le preguntó en ese momento si tenía recursos, que en ese momento estaban pidiendo $2 millones para tener más o menos unas 20 estaciones. Y le pidió a su director de finanzas que hiciera cuentas en ese momento si podía darnos ese dinero. No sé de dónde lo sacó, pero dijo que sí, que ya estaban etiquetados para la UNAM, para el servicio sismológico. Había, en lo que se refiere al Servicio Sismológico Nacional, mucho retraso en lo que se refiere a información actualizada. Tenemos que cambiar esto y empezamos a buscar dinero y lo obvio era eso, lo obvio era buscar el financiamiento y ahí la verdad tuve el apoyo increíble del doctor David Novello de ir a tocar puertas y él no se cansaba, decía bueno pues ahora si no quisieron vamos a ir al otro y vamos a ir al otro y vamos a ir al otro hasta que encontramos quien nos dio el apoyo para en la Secretaría de Hacienda encontraron un dinero que le pasaron al subcomité que, como se llamaba, de emergencia y que, no mal recuerdo, era un poco más de $2 millones, que en aquella época, bueno, como ahora, pero en aquella época era una cantidad importante de dinero y con eso empezamos a comprar el equipo, pero digo, sin falsa modestia, creo que hicimos lo obvio, lo que parecía urgente, ¿no? La falta de comunicación y el reducido número de estaciones se convirtieron en lecciones que impulsaron el crecimiento del Servicio Sismológico Nacional. Con el paso de los años, este aprendizaje se tradujo en avances tecnológicos y en una expansión significativa de la red, siendo la instalación de estaciones de banda ancha uno de los hitos más importantes de su modernización. El Instituto de Geofísica de la UNAM instaló la primera etapa de la Red Sismológica Nacional de banda ancha, dependiente del Servicio Sismológico Nacional. Con ello, entraron en operación 12 de las 20 estaciones sísmicas digitales que la conformarán en 1996. La UNAM definitivamente está a la vanguardia en instrumentación con esta nueva red sismológica y a nivel mundial. Sí, realmente nuestra red es una envidia para muchos países. A finales de 1988, o principios, no recuerdo ya, se instaló la primera estación de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional. Eso fue realmente impresionante, es un sensor STS-1. Esa red obviamente viene a partir del terremoto del 85, que desafortunadamente por varias circunstancias se perdió el registro de mucha información. Colapsaron, se cayeron los registradores helicoidales. Obvio que se fue la luz, obvio que se fueron las comunicaciones. Digamos que fue lo que empezó a mover la búsqueda de recursos y también los apoyos correspondientes por parte del gobierno. Sin datos no hay forma de obtener ningún tipo de información de cómo ocurrió el sismo, de dónde ocurrió y diversas características que ellos modelan. Entonces, de ahí surgió esa gran necesidad de hacer un sistema de almacenamiento. Y para ese tiempo, 99%
mediados del 92, digamos, empezaron a traer las primeras tarjetas de adquisición de datos. Eran tarjetas digitalizadoras, convertidoras de la señal analógica que recibíamos de las líneas, para que aparte de tener el registro analógico en el tambor, esa señal se digitalizaba y se almacenaba, y empezaron a aparecer los primeros sistemas de detección automática. La modernización no solo fue de equipo, también implicaba mejorar las formas de comunicación con las estaciones y enfrentar un reto mayor: ¿cómo interpretar las señales? Entré como jefe del servicio sismológico y una de mis tareas fue actualizar el sistema de detección sísmica y el sistema de procesamiento de datos, ¿no? El doctor Willy Lee, él siempre fue muy interesado en apoyar la investigación sísmica, desarrollando software especiales en sistemas de cómputo, que en ese tiempo, en el 88, era ATES, creo que era computadora ATES, que le llamaba. PCs no eran lo de ahora, ¿no? De sistemas de estaciones de trabajo, entonces muy diferente. Y él siempre se preocupó por desarrollar sistemas relativamente económicos y accesibles al tercer mundo, ¿sí? Y él, como tuve oportunidad de trabajar con él, me ofreció pues que si podíamos incorporar el sistema en México, ¿no? Y fui con el técnico Tanji. La red sísmica digital que tiene red aquí, cuando cambió, la máquina se dejó de funcionar, no hay sistema para adquirir. Entonces, el primer trabajo fue en diseñar un sistema, una tarjeta para convertir la estación digital que tiene RESMAC, para convertir analógico para poder dibujar el tambor. ¿Por qué no directamente en computadora? Porque no tenemos, porque se pagó esa máquina, ¿no? Entonces el primero resolvió para que aproveche la digital de la otra red, convierta analógico y dibujar el tambor. Es un gran cambio. Servicio desde aquel tiempo ya tiene varios tambores de todos los territorios de México, que ya llega el tambor que se puede ver visualmente. Antes no, antes tienen muy pocos. Ya llegó la David Novelo. David Novelo estudió en Estados Unidos con Carlos Valdés también, los dos. Entonces ellos conocen que Estados Unidos está haciendo usando PC para hacer sistemas de adquisición, ¿no? Entonces fuimos allá, entonces yo con David Novelo fui allá a ver cómo están. Entonces, están en prueba esos sistemas, ¿no? Entonces, con esas de base, entonces traemos lo que ellos tienen, ¿no? Y hacemos modificaciones de todo, ¿no? La software básicamente yo escribí para que México por primera vez ya tiene un sistema de adquisición de señal analógicos. Es analógico, ¿no? Cuando con la computadora se digitaliza en las computadoras. Era irnos poniendo a la par de la tecnología en comunicaciones, en instrumental, sísmico, en la parte de cómputo, y también ir migrando el conocimiento de las personas que habían sido capacitados en hacerlo de manera analógica a pasar a hacerlo de manera digital. Entonces, pues es un reto. La universidad, como siempre, lo toma, lo absorbe, lo hace suyo y va avanzando, ¿no? A mí, cuando llego a ser jefe del Servicio Sismológico Nacional, estaríamos hablando en 1993, me toca la migración de este tipo de equipamiento ya a computadoras, en donde empezamos a registrar de manera digital información, en donde por primera vez se adquiere comunicación satelital en algunos de los satélites mexicanos, la conexión para poder mandar en un tiempo muy corto la información vía satélite, lo cual tenía un costo muy alto, ¿no? Era un costo casi estratosférico, pero valía la pena, ¿no? El tener esa información desde cualquier otro lugar que saliera de esa manera. Comienza a hacerse más generalizado el uso del cableado de Internet, ¿no?
a través de estos cableados, que ahora uno ya habla de Internet, y el Internet lo hay en donde uno quiera, ¿no? Hasta en los lugares en donde uno piensa que no va a haber. Y si hay un lugar en donde no hay Internet, no nos metemos, ¿no? Ahora esa es la diferencia, pero en ese entonces no. Los avances en la sismología, fruto de una labor constante y rigurosa, transformaron poco a poco la manera en que México estudia y vigila la actividad sísmica. Con el paso del tiempo, el Servicio Sismológico Nacional se consolidó como una voz de referencia en el país. Un punto de encuentro entre el conocimiento científico y la sociedad. Detrás de cada logro se encuentra un equipo diverso de investigación, instrumentación, seguimiento y análisis. Personas comprometidas y atentas a cada señal. Técnicos que mantienen viva la precisión de los instrumentos, comunicadores que hacen comprensible la información y especialistas en tecnología que sostienen el flujo de datos. El área de instrumentación somos nada más, bueno, ya somos dos personas nuevas tenemos, somos 8 personas que atendemos toda la red del país. Ahorita tenemos alrededor de 100 estaciones operando, prácticamente todas en tiempo real. Desde el punto de vista de trabajo en campo, implica muchísimo esfuerzo. Son muchas horas de trabajo, 12 horas diarias de trabajo, dentro de las cuales probablemente sean a veces 6 u 8 horas manejando. Implica trabajar sábados y domingos y días festivos. Implica alejarte de tu familia varios fines de semana. Implica tener riesgos por cuestiones de seguridad, cuestiones de riesgo social, cansancio en el manejo, problemas o riesgos porque te muerde alguna serpiente, algún de dengue o alguna araña de importancia médica. Implica mucho desgaste físico y mental. México es grande y desplazarse sobre todo el territorio nacional no siempre es fácil. Hay que pasar sobre caminos muy complicados, ir a montañas, ir a volcanes, llegar a selvas, abrir brechas donde no hay camino, entrar a los desiertos, ir a alta mar a buscar islas, ver la posibilidad. Y claro que lo que más atañe a todos, tener la información de calidad es importante. Por eso siempre estamos monitoreándolo las 24 horas del día, todos los días de la semana, todo el año. En cuanto a análisis, es muchísima información, sin contar el ancho de banda que necesita para poder transmitir la información aquí al centro. Y una vez que tenemos aquí la información, pues extraer la información de los servidores para poder trabajarla, pues es un trabajo no complicado, pero pues sí es muchísima información extrayendo. Y pues una vez extraída para poderla procesar en el software que ocupamos, es mucho trabajo de analista. Y pues precisamente por eso estamos aquí trabajando todo el tiempo, los 365 días del año, turnos de 8 horas, incluidas las noches. Somos 9 personas que nos rotamos turnos de 8 horas. Esos turnos de 8 horas somos responsables una persona y los cambios de turno pues son a las 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Trabajamos, nos incluye días festivos, fines de semana, entonces trabajamos todo el tiempo, 24/7. Y siempre tiene que haber al menos una persona responsable académica y una persona estudiante que nos acompañe durante el proceso aquí en monitoreo. Tenemos algo que puede ser relevante en términos de el conocimiento que el servicio sismológico puede aportar, tanto a la sociedad en términos de poder determinar sismos con precisión, lo más rápido posible, pero también en términos de la parte de la investigación, ¿no? Esta responsabilidad que tenemos de mi parte en el área de telecomunicaciones y de cómputo, pues hay un compromiso atrás para poder llevar esto a una operación continua, respaldada a las 24 horas, que nos permita pues mantener un monitoreo como el que la Sociedad de México nos está demandando. La información que da el Servicio Sismológico sobre sismos, además es la información oficial, porque somos el organismo oficial que da la información sobre sismos a nivel nacional. Entonces sí, y además tratamos de que siempre la información
sea lo más precisa posible. Es la información que se saca de los sismogramas y sabemos que tenemos que dar la mejor información no solamente a la gente en general, sino que la información que nosotros generamos sirve para que se haga investigación científica. Todos los datos sísmicos y también la información que damos de los sismos, la magnitud del epicentro, les sirve a los investigadores del Departamento de Sismología y a otros investigadores de otras universidades, a los estudiantes para que hagan sus tesis y a otros investigadores a nivel internacional. Entonces, sabemos que tenemos que dar el mejor dato posible. México es un país sísmicamente activo, el peligro está a la orden del día. Y pues, ¿quién es el que te informa de ese peligro? No te lo puede prevenir, pero te puede decir dónde ocurrió y cómo ocurrió. Es el sismológico. Entonces, si tú vives en una sociedad en la que a diario estás sometida a un peligro, pues ese servicio te está dando la respuesta, o bueno, por lo menos te está informando acerca de ese peligro. Y creo que eso pues está en la mente de todos los mexicanos. Y pues el respaldo de nosotros ser los que aportamos los datos, los almacenamos, los aportamos y les hacemos un somero procesado para los investigadores, para que ellos hagan todos sus desarrollos tecnológicos y científicos, pues digamos que nos da esa carta de confiabilidad. Tenemos que hacerlo bien, porque de ahí, si nosotros no lo hacemos bien, ellos no van a tener que publicar. Es muy importante la información que se está generando en el servicio sismológico, porque detrás de ese número que se publica y que nosotros vemos en redes sociales o en la página, hay mucho trabajo detrás de ese número, ¿no? que el público ve. Esa información que se está generando pues sirve en general a la población, pero pues también a otras instituciones, a otras autoridades que requieren de la información, que requieren del dato. Entonces, la información que se genera ahí pues es de suma relevancia, porque puede ser también detonante para activar ciertos protocolos. Entonces, sí es bastante importante la información. Hay algo que yo considero que es muy importante: la comunicación. La comunicación apaga cualquier modo de que toda la gente tome conciencia en un determinado momento. Junto a ellos, un grupo de investigadores se entrega en su esfuerzo cotidiano para ofrecer al pueblo mexicano información confiable y de calidad. Y poco a poco se fue incrementando, se fue densificando esta red hasta llegar a la situación actual con más de 100 estaciones a lo largo de todo el país. A raíz de 85 se instrumenta la Ciudad de México y se caracteriza, conforme los años van pasando, con un detalle muy elevado el peligro que suponen los terremotos, ¿no? La amplificación del movimiento es enorme, ¿no? Ahí es cuando justamente se pone en evidencia que la amplificación del suelo en zona de lago no hay otra amplificación documentada en la bibliografía internacional en una ciudad de este porte que alcance esos niveles de amplificación, que puede ir de entre 200 y 500 veces mayor la amplitud que fuera de la cuenca, ¿no? El movimiento. Cuando yo empecé a estudiar el fenómeno, digamos, primero la licenciatura y luego la maestría, conseguir la disposición de datos, la disponibilidad de datos sísmicos era muy reducida. Había unos cuantos registros útiles, ¿no? Las computadoras eran mucho más lentas, claramente, ¿no? La corrida de los programas que yo hacía tardaban pues cada uno una noche, ¿no? Por ejemplo, 8 o 10 horas. En este tiempo ha cambiado de manera notable, ¿no? La disponibilidad de registros sísmicos de alta calidad digitales es impresionante, ¿no? Digamos, se conoce muchos otros aspectos fenómenos que no conocíamos antes, como he mencionado, lo de los sismos lentos o de otras cuestiones que están enmascaradas en el ruido, que luego pueden extraerse aspectos muy importantes, ¿no? Del ruido. 4 décadas muy importantes para el conocimiento en términos de la sismología, de la sismotectónica y por lo tanto de otras áreas afines, ¿no? Pues como la ingeniería sísmica o inclusive la protección civil, ¿no? Ha cambiado mucho. 40 años después de 1985, la sismología mexicana ha pasado de tambores analógicos a redes modernas que vigilan la Tierra en tiempo real.
Aún quedan grandes retos: ampliar y modernizar la red de estaciones e interpretar con mayor precisión las señales. La memoria que dejó el sismo de 1985 fortaleció la investigación y despertó vocaciones científicas que conforman una comunidad dedicada a aprender más y a entender la sismicidad de la Ciudad de México y del país. Esos aprendizajes fueron visibles en el sismo de 2017 y, nuevamente, la UNAM respondió con el conocimiento, las herramientas científicas y tecnológicas con las que cuenta para atender la emergencia. Las similitudes es que los dos causaron destrozos, pero válgame, comparando en efectos en la Ciudad de México, no hay una comparación. No hay una comparación en cuanto a efectos desastrosos. El de 1985 fue demasiado comparativamente, aunque fue a una región más lejana, más de 320 kilómetros aproximadamente, sus efectos fueron mucho más devastadores que el de 2017. El de 2017, de hecho, los destrozos que hizo, seguramente se hubieran podido evitar si se hubieran hecho las cosas bien, ¿no? Pero bueno, tampoco causó tantos estragos como el de 1985, porque también la magnitud fue como 30 veces más pequeña, la cantidad de energía, ¿verdad? Fue una 30ª parte, pero la distancia a la Ciudad de México fue también muy corta. Estamos hablando de aproximadamente a 100 kilómetros, ¿verdad? 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Eso fue lo que realmente hizo que las ondas sísmicas transversales, ¿verdad? Esas que conocemos como ese, nos dejara aquí en la Ciudad de México esa sensación que le llaman de trepidatorio, ¿verdad? Al principio fue muy trepidatorio y después que eran las ondas longitudinales y después las ondas transversales, nada más que por la distancia y por la magnitud, el tipo de rompimiento, todo se sintió muy diferentes frecuencias, pues, ¿sí? Que comparados con el sismo de 1985, la sensación que se tuvo fue completamente diferente. Y eso es precisamente por el rompimiento de la fuente sísmica y por la distancia a la que nos encontrábamos. Ya el 2017 nos toma con una infraestructura digital, con una estructura en donde la respuesta puede ser muy pronta. Recordemos, se nos olvida porque hablamos del 2017 y pensamos que solo hubo el sismo del 19 de septiembre, pero hubo el del 7 de septiembre, que fue un sismo muy grande, solo comparable con el que había ocurrido frente a las costas de Jalisco, Colima en 1932, un monstruo de 8.2. Entonces, esto ocurre en la zona del Istmo de Tehuantepec, frente a los estados de Oaxaca y de Chiapas, y es un sismo que, a pesar de la distancia tan grande, fue fuertemente sentido, y es donde funciona perfectamente la alerta sísmica. La alerta sísmica da una anticipación hasta de 100 segundos para la Ciudad de México por la distancia. El sismológico lo registra, puede obtener información muy pronta, muy rápida, otra vez el sismo, varios elementos en particular del sismo, la posición de la falla y demás nos desconciertan, porque siendo una zona de subducción, ese sismo no está relacionado a la zona de subducción, es un sismo casi con una falla vertical, y pocos días después hay un simulacro a las 11 de la mañana del 19 de septiembre del 2017, y a las 2 horas ocurre un sismo de magnitud 7, mucho más cerca, en la frontera entre Morelos y Puebla, que es fuertemente sentido. Es un sismo ahí sí se vale la palabra, con intensidad, violento. No es un sismo de movimiento suave, sino una vibración severa, con una duración en realidad corta, de no más de 15 segundos, pero que provoca una gran cantidad de daños en la infraestructura, tanto en Morelos como en Puebla, y también en una cantidad importante de edificaciones en la Ciudad de México. Bueno, en septiembre de 2017, el primero, el 8.2, fue en la noche. Yo salí de turno a las 10 de la noche, fue como a las 11 y algo de la noche. Y yo tenía turno en la mañana siguiente. Yo fui al cuarto de guardias y ya me estaba acostando para dormir, para levantarme bien temprano a las 6, cuando sonó la alarma.
Y claro, fue el caos total. O sea, se vio, nunca había visto yo esas pantallas en rojo, peligro total, todo estaba en rojo. Nos habíamos entrenado teóricamente para esto, lo esperábamos, porque pues nosotros ya teníamos nuestro protocolo, pero vivirlo no, es otro cuento muy diferente. Obviamente esa noche no dormí, me seguí derecho hasta las 8 de la mañana, procesando réplicas, apoyando en todo lo que se debe apoyar, todos estábamos al tiempo. Esa vez nos superó el evento, porque pues aunque salimos y reportamos como tal el evento urgente que había ocurrido, la magnitud de 8.2, que incluso creo que salimos un poquito más altos en ese momento, después se ajustó la magnitud. Recuerdo que para sacar la réplica salimos como a las 3 de la tarde con nuestro reporte, que normalmente salía a las 8 de la mañana. Y me acuerdo muy bien que posterior al hecho nos trajeron psicólogos a los analistas, en general a todo el sismológico, porque en ese entonces la doctora Scholli era la que era la jefe del servicio sismológico, y pues ella se preocupó por la salud mental después de toda esa época tan estresante, ese mes o sea, ya estábamos sobrepasados en trabajo, y nos trajo unas sesiones de asesoría psicológica desde la Facultad de Psicología para que nos pues miráramos qué estaba mal, si había algo mal, pues tratarlo más a profundidad. Afortunadamente parece que nadie estaba tan mal, solamente mucho trabajo, pero sí, nos afectó, sí, de cierta forma rompió el equilibrio que normalmente llevamos en el trabajo. Bueno, fueron 2 sismos que ocurrieron bastante cerca en tiempo, con diferentes características, pero creo que, bueno, como ambos causaron daños, creo que mucha gente lo que más sintió fue miedo. Y a veces cuando uno se asusta, busca cómo canalizar ese miedo. Entonces había mucha solicitud de información, pero también yo sentí que hubo en redes sociales un cierto enojo. Se quejaban mucho con el sismológico, como si nosotros produjéramos los sismos, ¿no? Entonces sí fue complicado, y nosotros, claro, sentíamos que teníamos que dar la información y explicarle a la gente y responder sus dudas, pero eso no hacía que se les quitara el miedo y no hacía que recuperaran lo que perdieron en el sismo. Entonces fue complicado. Sin embargo, pues lo tuvimos que hacer. En ese entonces la jefa del servicio sismológico, la doctora Scholli Pérez Campos, daba entrevistas y entrevistas y entrevistas, pero varias al día, en muchos medios, dio conferencias, porque bueno, pues se necesitaba. El Servicio Sismológico Nacional logró atender la emergencia dando la información esencial, como la magnitud, profundidad y localización de los sismos, contribuyendo así a mantener informada y preparada a la sociedad mexicana. Aún quedan grandes retos. De organización para poder realizar los mantenimientos y la operación de estas estaciones sismológicas. Pues debido al número de estaciones, pues es importante consolidar procesos y definir rumbos de cómo ir atacando todas las fallas que se van presentando. Acercar a los jóvenes a esta ciencia, digo, a mí me hubiera gustado que cuando era estudiante de secundaria o de prepa, pues alguien se hubiera acercado a platicarme todo esto que engloba la sismología, que nos permite comprender el planeta en el que vivimos, que nos permite conocer el interior sin necesidad de tener que hacer pozos súper profundos. Digamos, en términos de el número de sismos que vamos a poder registrar en los próximos años, pues es un número de sismos mucho más grande que lo que estamos haciendo ahora, de tal manera que tenemos que ir evolucionando en términos del monitoreo, ¿no? De cómo se hace hoy en día el monitoreo. También, si tenemos una red mucho más grande y tenemos el mismo personal, pues será difícil de mantener una red de este tamaño, ¿no? También hay algo que es muy interesante, y es que hay esfuerzos, muchos esfuerzos regionales a lo largo de varias zonas del país de monitoreo local, y ese monitoreo compartido con el sismológico, ¿no? en una actitud de colaboración,
pues gana todo mundo, ¿no? Yo creo que los retos de la sismología mexicana es justamente eso, entender un poco mejor el ciclo sísmico. Fíjate que lo que me llena bastante de orgullo a mí es el desarrollo que hubo de esta red de estaciones sismológicas de banda ancha, yo así la sigo llamando. Aprendí mucho, me dejó muchas vivencias, anécdotas, conocer a mi querido México por todos lados. Te das cuenta de cosas tristes también. Muchas cosas no han cambiado, sigue una pobreza extrema, grave en algunas regiones de México, por más que diga nuestro gobierno, ¿no? Esas cosas todas son aprendizajes para mí. El haber desarrollado esta red, con el apoyo obviamente de mis compañeros, y haberla dejado consolidada. Dejamos una red bastante robusta, de muy buenas capacidades. Falta por hacer, claro, siempre va a ser algo. Saldrán nuevos instrumentos que nos permitan hacer más cosas, nuevos medios de comunicación que nos permitan transmitir a mayores tasas de muestreo, tal vez nuevas protecciones que vayan saliendo para mejorar la parte de protección eléctrica. Entonces sí, queda todavía mucho por hacer, pero se deja un recorrido bueno de ese 85, más que del 85, de cuando yo llegué al 88, a lo que hay ahorita, no hay comparación. Bueno, sin colgarnos muchas medallas, yo creo que hemos tenido, y caminamos también a la par del conocimiento internacional, porque no estamos aislados, pero yo creo que conocemos mucho más hoy día. Y caray, en 40 años algo tenemos que hacer, ¿no? De la historia sísmica de México, porque también ese fue uno de los esfuerzos. Que en el 85 era otro mundo, ¿no? Me dicen, pero ¿por qué? Pues no existía alerta, que no la operamos nosotros, porque decir, no existía la alerta temprana, ¿no? Como lo dijo el doctor Zink, seguramente la determinación de la localización y magnitud tardó varias horas y incluso días, ¿no? Hoy lo hacemos en unos cuantos minutos, ¿no? La caracterización propia del sismo, ¿no? Lo que se llama el mecanismo focal o inclusive la cinemática de la ruptura, pues hoy podemos calcularlo en tiempos muy cortos, ¿no? Y entonces pues, se llevaban inclusive meses o años, ¿no? Para hacerlo. En términos de redundancia, ¿no? Hoy si perdemos una estación remota por alguna razón, pues tenemos una red que puede compensar en algún sentido la falta de esa estación. Entonces, sí, es muy diferente, ¿no? Como estamos, digamos, en el momento de la evolución, pues es difícil verlo, ¿no? Habría que verlo en retrospectiva en algún otro momento de la historia, ¿no? Pero aún así, estando aquí, sí ha sido una evolución rápida. La comunidad sismológica universitaria ha logrado avances notables en el estudio de la respuesta sísmica del Valle de México y que hoy sirve como referencia en la investigación sísmica mundial. Sin embargo, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la sismología mexicana? Pero eso lo descubrirás en nuestro siguiente capítulo. La Tierra seguirá moviéndose, pero con ciencia, memoria y resiliencia, México sigue construyendo un futuro más preparado y más consciente.